Nadie podía imaginar que el deseo de comprender la voz terminaría revelando cuánto habíamos dejado de escucharla. Durante siglos el canto se transmitió como un misterio. El maestro observaba, el discípulo imitaba y el conocimiento viajaba de cuerpo en cuerpo, de alma en alma, sin medidas ni gráficos para explicarlo. Pero a mediados del siglo XIX algo cambió. Europa empezó a medirlo todo, la luz, el aire, hasta los sueños. Y cuando la ciencia entró en las clases de canto y en los teatros de ópera, lo invisible empezó a parecer sospechoso. Lo que durante generaciones había sido solo intuición, comenzó a llamarse superstición. En el siglo XVIII, la técnica vocal había alcanzado una precisión deslumbrante. Los castrati eran su expresión más extrema, cuerpos irrepetibles, capaces de sostener un fiato de 20 compases sin fatiga. Parecía inhumano, pero era dominio técnico absoluto. Pero un siglo más tarde, aquella perfección empezó a parecer sospechosa. El romanticismo había llegado para cambiarlo todo. Las orquestas ahora rugían con el poder del metal y aquella técnica, nacida para la ligereza, se volvió insuficiente. Las voces se rompían. Los jóvenes formados en la tradición pura no resistían el nuevo repertorio. En los teatros comenzaron a escucharse historias de cantantes agotados, de sopranos que perdían el registro, de tenores que se quedaban sin aliento antes del segundo acto. Y la superstición, esa palabra que siempre vuelve cuando algo se derrumba, reapareció en el centro del debate. En ese clima de crisis, la medicina apareció como salvación. El arte del canto empezó a estudiarse con la misma frialdad científica con la que se observaba un corazón o los pulmones. La prensa empezó a hablar de voces enfermas. Era el síntoma de algo más profundo. El arte había cambiado, estaba en plena transformación, pero la enseñanza aún no. Louis Mandel, médico húngaro afincado en París, fue el primero en decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. La enseñanza vocal estaba produciendo fatiga y destrucción. En 1855 denunció lo que llamó, sin titubear, una doctrina deplorable, capaz de arruinar cientos de voces jóvenes. Propuso la respiración abdominal consciente y describió la lucha vocal, ese equilibrio entre los músculos que sostienen la voz. Para muchos sus ideas fueron un escándalo, para otros una esperanza. Por primera vez el arte del canto entraba en diálogo con la anatomía. Pero los verdaderos guardianes del bel canto no se rindieron. Manuel García, hijo del gran tenor y hermano de María Malibran, comprendió que la ciencia podía servir al arte, pero nunca sustituirlo. Su tratado completo del arte del canto, publicado en 2 partes, en 1840 y en 1847, se convirtió en el texto más influyente del siglo. Fue también el inventor del laringoscopio, un espejo que le permitió observar su propia glotis mientras cantaba. Con ese gesto abrió la puerta a la ciencia. Pero cada descubrimiento lo obligó a corregirse. Publicó 6 ediciones de su tratado, la última en 1872, donde ajustó términos, ejemplos y definiciones. En esa 6ª edición escribió que el estudio empírico de la voz servía tanto al alumno como al fisiólogo. Esa frase selló una reconciliación largamente esperada. El arte y la ciencia podían mirarse sin destruirse. La historia, sin embargo, demostraría otra cosa. La ciencia, paradójicamente, por un lado ayudó y por otro, también destruyó muchas voces. Tal vez en el fondo García ni siquiera buscaba unirlos, sino recordarles que el arte y la ciencia pueden explicarse de muchas maneras, pero nunca separarse. Mientras tanto, Francesco Lamperti seguía enseñando que la voz nace en el pensamiento, que cantar no era una gimnasia, sino una idea sonora. García y Lamperti, desde caminos distintos, demostraron que medir no es lo mismo que cantar y que ningún dato puede reemplazar a la escucha. El propio Manuel García ya había usado la palabra superstición antes que los médicos. En su tratado completo del arte del canto, advertía contra lo que llamaba hábitos supersticiosos y perjudiciales, brebajes calientes, vapores,
gárgaras con vino o ejercicios repetidos como fórmulas mágicas. Decía que el arte del canto se había llenado de rituales ciegos, nacidos de la ignorancia del cuerpo, y que solo la observación podía devolverle su verdad. Lo que Mandel denunciaría 20 años más tarde desde la medicina, García ya lo había intuido desde el arte. Décadas después, Elvira de Hidalgo, maestra de María Callas y heredera de esa misma escuela, mantuvo el enigma. C'est un problème et pour quelques-uns, un mystère. Parce qu'on ne réussit pas à comprendre le pourquoi. Or, moi, j'ai eu tellement de voix dans mes mains, n'est-ce pas, que j'ai pu avoir travaillé ça avec moi-même, entendre les autres et les suivre et voir comment est-ce qu'il faut traiter les passages de la voix. Ça, c'est un secret à moi. Vous permettez que je le garde? Mais je le comprends. Y así el misterio sobrevivió a la era de la ciencia. Lo inexplicable siguió respirando entre las notas. Hoy hay quienes aún llaman superstición a todo lo que no se puede medir, como si el misterio fuera un error. Pero quizás esa superstición fue, desde el principio, una forma antigua de proteger lo invisible. Porque hay cosas, como la voz, que no se pueden demostrar al 100%, solo se pueden sentir, y tal vez ahí esté su mayor verdad. Ojalá sepamos conservar ese misterio, porque cada historia guarda un secreto, y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves, que estén muy bien.